Nunca imaginé que algún día me vería confesando esto. Pero la verdad es que mi matrimonio llevaba años desmoronándose en silencio. Me llamo Laura, tengo 43 años, y durante más de una década compartí techo con Ricardo, mi esposo. 12 años. 12 inviernos, veranos y domingos iguales, donde la rutina apagó la chispa y el cariño se volvió protocolo. Las conversaciones eran meros informes de logística: ¿compraste el pan? ¿Recogiste a la niña? Dormíamos dándonos la espalda, no por enojo, sino porque ya no sabíamos cómo mirarnos. Su atención, cuando existía, era automática, vacía. Con el tiempo, su indiferencia dejó de doler y se volvió costumbre, como un ruido blanco que uno termina ignorando. Pero algo dentro de mí comenzó a marchitarse, a desdibujarse. Hasta que un día, sin buscarlo, llegó Daniel. El sobrino de Ricardo. 24 años, silencioso, educado. Iba a quedarse solo unas semanas. Un favor de familia, nada importante, me dije. Pero lo que no sabía entonces, lo que no podía imaginar, era que su llegada sería el principio de algo que pondría en duda todo lo que creía saber sobre el amor, la fidelidad y sobre mí misma. Daniel no hablaba mucho. Desde el primer día que cruzó la puerta con su mochila al hombro y esa expresión serena, casi tímida, supe que no sería una presencia ruidosa. Se instaló en el cuarto de huéspedes sin quejarse, sin alterar la dinámica de la casa. A primera vista, su presencia era como la de una planta nueva en una esquina olvidada, discreta, pero inevitablemente viva. Al principio nuestras interacciones fueron breves, corteses. Buenas noches, que descanses, ¿quieres café? Nada que pudiera considerarse fuera de lo normal. Pero bastaron unos días para que mi atención, adormecida durante años, comenzara a reaccionar. No fue por su físico, aunque era un joven atractivo. Fue otra cosa. Algo en su forma de escucharme cuando hablaba, en cómo detenía lo que estaba haciendo para mirarme a los ojos. Algo tan simple, pero tan profundamente ausente en mi vida desde hacía tanto. Una tarde, mientras recogía las bolsas del supermercado, él apareció sin que yo lo llamara. Me las quitó de las manos con una sonrisa tranquila. No deberías cargar tanto peso sola, dijo. Esa frase, dicha sin solemnidad, me descolocó. Ricardo no me había dicho algo parecido en años. Ni siquiera me miraba cuando llegaba con las bolsas, como si fueran parte de la decoración. Empecé a notar otras cosas. Como cuando Daniel se ofrecía a lavar los platos sin que se lo pidiera. O cuando ponía pausa en su música si yo entraba a la sala, como si quisiera darme un espacio para hablar. No sé en qué momento exacto empecé a esperarlo. A fijarme si estaba en casa, si bajaba a desayunar, si iba a salir. Me sentía ridícula, pero no podía evitarlo. Lo peor de todo era que ni siquiera estaba segura de que era lo que deseaba. Solo sabía que cuando él estaba cerca, mi cuerpo se relajaba de una forma que no reconocía. Una noche, mientras Ricardo y yo cenábamos en silencio, él soltó el tenedor con fuerza sin siquiera mirarme. ¿Otra vez sopa?, murmuró. Yo bajé la mirada. No contesté. Daniel, desde la cocina, se asomó. Huele muy bien, dijo con naturalidad. Fue una frase pequeña, insignificante, pero me golpeó en lo más hondo. Me fui a dormir esa noche con un nudo en la garganta. Estaba empezando a ver cosas que no quería ver. O quizás sí. Lo cierto es que algo se estaba moviendo dentro de mí, algo que ya no podía ignorar. Una noche, al pasar por el pasillo, escuché que Daniel hablaba por teléfono. No quise escuchar, pero su risa me detuvo. No era una risa fuerte, pero era auténtica. Me quedé parada ahí, tras la puerta entreabierta, escuchando esa risa como si fuera una melodía olvidada. Cuando volví a mi habitación, sentí un vacío inexplicable. Un deseo de estar del otro lado de esa conversación, de compartir esa calidez. Fue esa noche cuando el dolor de espalda regresó más fuerte que nunca. Y, sin saberlo aún, con él vendría el primer contacto. Durante semanas había soportado un dolor persistente en la parte baja de la espalda. No era grave, pero sí constante, como una punzada sorda que me acompañaba todo el día.
Al principio lo mencioné en la mesa, con la esperanza ingenua de que Ricardo mostrara algo, cualquier signo de interés. Su respuesta fue un encogimiento de hombros y la frase vacía de siempre: debes estirar más, seguro es tensión. Nada más. Ninguna otra palabra. Ninguna mirada. Para él, mi malestar era una molestia menor, casi una excusa. Pero esa noche, mientras me frotaba la espalda en el sofá, apareció Daniel desde la cocina. Caminaba despacio, con un vaso de agua en la mano y los ojos suaves, atentos. Me miró un segundo en silencio, como si estuviera evaluando la escena, y luego dijo: ¿Quieres que intente ayudarte con eso? Me tomó por sorpresa. Respondí con una risa nerviosa, más por costumbre que por rechazo real. No te preocupes, no es nada, murmuré, evitando su mirada. Pero él insistió, esta vez con una voz baja, casi cálida. Ayudaba a mi madre cuando tenía ciática. No soy profesional, claro, pero a veces un poco de presión alivia. Dudé. Por dentro, algo me decía que debía negarme, que no era apropiado. Pero mis labios dijeron otra cosa. Asentí en silencio, como si mis propias decisiones ya no me pertenecieran del todo. Daniel se acercó por detrás y colocó sus manos suavemente sobre mis hombros. Su toque fue firme pero delicado, medido, respetuoso. No hubo prisa, no hubo atrevimiento. Solo presión sobre músculos tensos, solo cuidado. Cerré los ojos, vencida por una mezcla de alivio físico y una extraña emoción que no lograba nombrar. Durante unos minutos, el mundo desapareció. No era un masaje cualquiera. Era el hecho de que alguien, por fin, me tocaba con atención. Me veía. Me consideraba. Sentí como una parte de mí, silenciada por años, comenzaba a despertar. Cuando terminó, se apartó con respeto. ¿Ayudó en algo?, preguntó. Su voz era tan baja que apenas la escuché. Solo pude asentir. Tenía miedo de hablar, de que mi voz traicionara lo que estaba sintiendo. Esa noche, en la cama, no pude dormir. Ricardo, como siempre, se giró dándome la espalda. Yo me quedé mirando el techo, los pensamientos galopando sin control. Recordaba sus manos. No era deseo lo que sentía exactamente. Era otra cosa, una necesidad profunda de cercanía, de calidez humana. Al día siguiente, al encontrarme con Daniel en la cocina, nuestras miradas se cruzaron. Fue solo un segundo, pero algo distinto flotó en el aire. Algo tácito. Algo peligroso. No dijimos nada. Pero ambos supimos que, de algún modo, ese primer contacto había cambiado la forma en que nos veíamos. Y yo, muy en el fondo, empecé a preguntarme si realmente quería que todo volviera a ser como antes. Durante los días siguientes intenté convencerme de que aquel masaje había sido solo un gesto amable, un acto inocente sin más implicaciones. Me repetía que lo había imaginado todo, que la calidez de sus manos no significaba nada, que aquella mirada fugaz en la cocina no había sido lo que yo creía. Pero era inútil. Cada vez que pasaba junto a Daniel en el pasillo, sentía un leve cosquilleo en la piel, como si su presencia modificara el aire a mi alrededor. Yo misma comenzaba a evitar ciertos espacios. No porque quisiera mantener distancia, sino porque temía lo contrario, que cualquier excusa me empujara a quedarme a solas con él. Una noche, después de un día agotador en el trabajo, llegué a casa con una mezcla de ansiedad y cansancio que me pesaba en los hombros. Entré al salón y lo vi allí, sentado en el sofá, con el celular en la mano y una expresión tranquila. Alzó la mirada y sonrió, casi con complicidad. ¿Día duro?, preguntó. Asentí, sin confiar en mi voz. Minutos después, se acercó por detrás, con la misma calma de la vez anterior. ¿Quieres que intente ayudarte de nuevo?, susurró. No respondí. No podía. Pero tampoco me moví. Mi silencio fue la respuesta. Se colocó detrás de mí y comenzó con los mismos movimientos lentos y atentos. Al principio, todo fue igual, presión medida, silencio compartido, respiraciones contenidas. Pero pronto algo cambió. Sus dedos se movieron con más confianza, como si ya supiera que no iba a detenerlo. Tocaba zonas que yo ni siquiera sabía que dolían.
Y yo, lejos de sentirme incómoda, me sentía viva. Era como si alguien estuviera hablando con mi cuerpo sin usar palabras, diciéndole que aún existía, que aún era deseable, que aún merecía atención. Cerré los ojos y me dejé llevar. Su mano apartó un mechón de cabello de mi cuello. Fue un gesto leve, casi imperceptible, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces, sus dedos comenzaron a dibujar círculos suaves, bajando con una lentitud que me hacía contener el aliento. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de algo más peligroso, expectativa. Nadie había tocado mi cuerpo así en años, con esa paciencia, con esa intención silenciosa. Y sin embargo, seguía sin haber una sola palabra fuera de lugar. Nada que pudiera señalarse como indecente. Pero todo, absolutamente todo, se sentía distinto. Cuando terminó, sus manos se detuvieron detrás de mi cuello. El silencio entre nosotros era espeso, casi tangible. Y entonces, sin moverse, habló con una voz suave, cargada de una ternura que me desarmó: «Te mereces mucho más de lo que estás recibiendo». Fue como si el tiempo se detuviera. Esa frase simple, susurrada apenas, golpeó directo en el centro de mi pecho. No supe qué decir. Solo sentí como todo mi mundo interior comenzaba a tambalearse. Me quedé inmóvil, con la garganta cerrada y el corazón palpitando en los oídos. Te mereces mucho más de lo que estás recibiendo. Esa frase no dejaba de repetirse en mi mente, como una campana lejana pero insistente. Quise decir algo, lo que fuera, ponerle un límite, corregir la atmósfera densa que nos envolvía. Pero las palabras no salieron. Lo único que pude hacer fue levantarme de golpe, como si el cuerpo reaccionara por mí. Gracias, ya es suficiente, dije, intentando sonar firme, pero mi voz temblaba. Daniel no discutió. Asintió en silencio, aunque su mirada permaneció fija en mí, una mirada que no juzgaba, pero que sí decía demasiado. Esa noche no dormí. Las palabras se mezclaban con el recuerdo de sus manos, con la forma en que me había mirado. No había habido lujuria en su gesto, sino cuidado, una especie de respeto íntimo que me confundía más que cualquier insinuación directa. Me sentía vulnerable, como si alguien hubiera arrancado una venda que yo misma me coloqué hace años para no mirar de frente mi vacío. Por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si estaba viviendo o simplemente existiendo. Y la respuesta me dolió. Al día siguiente, actué con normalidad. O al menos lo intenté. Evité la cocina cuando sabía que él estaría ahí, me refugié en tareas domésticas sin sentido. Pero aún así, sentía sus ojos buscándome, no con deseo, sino con esa suavidad silenciosa que tanto me desarmaba. Esa noche, Ricardo llegó tarde. Había tenido otra cena de trabajo, otra excusa habitual para justificar su ausencia emocional. Me dijo que volvería tarde, que no me esperara. Su voz era monótona, su atención puesta en el teléfono. Asentí sin decir nada, pero por dentro algo se agitaba. No era euforia, ni siquiera deseo. Era otra cosa más oscura, más primitiva, necesidad. Necesitaba sentir algo, lo que fuera, que me recordara que aún tenía pulso. Daniel volvió temprano esa noche. Lo encontré en la cocina, hojeando distraídamente un libro viejo. Fingimos indiferencia, pero el silencio entre nosotros pesaba más que cualquier palabra. ¿Cómo te sientes?, me preguntó, sin levantar la vista. Todavía me duele un poco la espalda, respondí, aunque no era del todo cierto. El dolor físico era una excusa, un pretexto que ocultaba un vacío mucho más profundo. Él no dijo nada más. Solo esperó unos segundos, y luego con voz baja, casi inaudible, dijo: ¿Quieres que intente ayudarte de nuevo? Lo miré. Solo eso. No pronuncié una palabra, no lo necesité. Asentí una sola vez. Y en ese gesto, breve y silencioso, supe que estaba cruzando un límite que ya no podría deshacer. Me senté en el sofá junto a la ventana, el mismo de siempre. Pero esta vez, algo era distinto. No había nervios, ni culpa inmediata. Solo una tensión que crecía segundo a segundo. Y cuando sentí sus manos posarse de nuevo sobre mi piel, supe que esta vez no se detendría tan pronto.
Sus manos comenzaron con la misma suavidad de siempre, pero esta vez no había duda en sus movimientos. Ya no buscaban solo aliviar una tensión muscular, buscaban explorar, entender, comunicar algo más profundo que las palabras. Sus dedos se deslizaban por mi espalda con una seguridad que antes no tenían, como si ya supieran que no iba a detenerlo. Y yo, lejos de apartarme, cerré los ojos y me rendí. No había sonidos en la habitación, salvo el leve zumbido del ventilador y nuestras respiraciones que, sin darnos cuenta, comenzaban a acompasarse. Sentí como sus manos se aventuraban un poco más, bajando por mis hombros, deteniéndose con lentitud en puntos sensibles que parecían haber esperado ese contacto por años. Era como si estuviera tocando una parte de mí que ni siquiera yo recordaba tener. No era solo mi piel la que respondía, era mi alma, cansada y hambrienta de sentir algo real. Su pulgar rozó la base de mi cuello y un escalofrío me recorrió la columna. Sentí un nudo en la garganta, no de miedo, sino de reconocimiento. Me estremecí, no por pudor, sino porque su cercanía se sentía peligrosamente necesaria. Y aún así, no hice nada para frenarlo. Su respiración estaba cada vez más cerca. Sentí el calor de su cuerpo detrás del mío, y por un momento no supe si era mi mente o la realidad la que se volvía más intensa. Entonces, sin previo aviso, su voz rompió el silencio. Siempre estás tensa, como si llevaras un peso muy grande encima. Su tono era bajo, casi un susurro, pero cada palabra cayó en mí como una verdad que no me había permitido escuchar. Tragué saliva. No podía responder. No quería llorar, pero sentí que lo haría si decía una sola palabra. Nadie, en todos estos años, se había detenido a notar eso. Nadie había descrito mi dolor con tanta exactitud. Me incliné hacia adelante, como queriendo escapar, pero sus manos me detuvieron con una delicadeza firme. No era una prisión. Era un abrazo sin brazos. Entonces me giré lentamente para mirarlo. Sus ojos estaban fijos en los míos, abiertos, sinceros, sin rastro de prisa o pretensión. Solo estaban ahí, diciéndome en silencio que me veían. Que yo existía. No hablamos. No hacía falta. Fue en ese cruce de miradas donde sentí que algo invisible entre nosotros se quebraba, como una membrana que había contenido lo inevitable. Me incliné levemente hacia él, sin pensarlo. Él no se movió, solo esperó. Y yo, sin más preámbulos, lo besé. Fue breve, como una pregunta que no sabía si debía hacerse. Pero cuando me aparté y vi que no se alejaba, que seguía ahí, tan cerca, comprendí que el segundo beso no tardaría. Y esta vez, no sería una pregunta. El segundo beso llegó como una ola contenida que por fin encontraba la orilla. Fue más profundo, más honesto, como si nuestras bocas hablaran por nosotros, diciendo lo que nuestras voces habían callado por tanto tiempo. Ya no había dudas. Ya no había contención. Lo que siguió no fue un acto impulsivo ni una explosión de deseo juvenil. Fue lento, casi reverente. Como si cada caricia, cada roce, cada respiración entrecortada fuera una forma de pedir perdón al cuerpo por tantos años de abandono. Sus manos recorrían mi piel con una ternura que me hizo temblar, no de miedo, sino de alivio. Sentí cómo me deshacía por dentro, como cada parte de mí, aquella que había permanecido dormida bajo capas de rutina y silencio, despertaba al fin. No pensé en Ricardo. No pensé en la moral ni en las consecuencias. Solo pensé en mí, en lo que estaba sintiendo, en la necesidad desesperada de aferrarme a algo que me recordara que seguía viva. Él me tocaba como si supiera que cada gesto suyo iba a quedarse en mi memoria. No hubo prisa. No hubo palabras. Solo respiraciones sincronizadas y una intimidad tan silenciosa que dolía. Me aferré a él como si fuera la única certeza en un mundo que ya no entendía. Cuando todo terminó, no supe qué hacer. No quise moverme. No quería enfrentar lo que vendría después. Solo permanecí allí, con la cabeza apoyada en su pecho, escuchando los latidos que aún no se calmaban. Pero el silencio que antes había sido cálido comenzó a tornarse espeso. Su mirada, que antes era firme, empezó a buscar la mía como si necesitara confirmar algo. Yo no lo miré. No podía.
Sentía un torbellino de emociones, culpa, alivio, miedo y, por debajo de todo, una paz inquietante. Me levanté sin decir nada. Me vestí en silencio, evitando mirarme en el espejo. Él tampoco dijo una palabra. Solo se sentó en el sofá, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. Yo salí de la sala con una mezcla de vértigo y temblor en el cuerpo y me encerré en mi habitación. Apoyé la espalda contra la puerta y cerré los ojos. Todo estaba en silencio, pero por dentro sentía el eco de lo que acababa de pasar. No me arrepentía. Aún no. Lo que me asustaba no era lo que había hecho, sino lo que había revelado sobre mí misma, lo rota que estaba, lo hambrienta que me sentía por una conexión, por una mirada que me dijera «estás aquí, te veo». Esa noche, por primera vez en años, no sentí vacío. Sentí algo. Y eso, paradójicamente, me asustó más que cualquier castigo. Porque sabía que a partir de ahora, incluso si todo volvía a su sitio, yo ya no sería la misma. Y tal vez, tampoco quería serlo. La mañana siguiente amaneció más gris de lo habitual. Me desperté antes que nadie, con una pesadez en el pecho que no supe si era culpa, ansiedad o simple agotamiento emocional. Me senté en la cocina con una taza de café que no quería tomar, solo para tener algo entre las manos, algo que me anclara a la realidad. El silencio de la casa era casi ofensivo, como si supiera lo que había pasado la noche anterior y se negara a consolarme. Mi mente repasaba cada detalle con una claridad insoportable, la forma en que me había entregado, su respiración agitada, el temblor sutil en mis dedos, ese último momento antes de separarnos en el que todo se sentía tan inevitable como irreversible. Daniel no salió de su habitación hasta bien entrada la tarde. Cuando lo hizo, apenas levantó la vista. Murmuró algo sobre irse unos días a casa de unos amigos y desapareció una hora después, sin más palabras, sin una nota, sin una despedida. Solo el sonido seco de la puerta al cerrarse y el eco de sus pasos alejándose. No pregunté nada. No tenía derecho. Pero el hueco que dejó fue tan inmediato y tan profundo que me sentí ridícula por haber creído, aunque fuera un segundo, que algo en mi vida podía cambiar realmente. Ricardo volvió esa noche como siempre, cansado, distraído, con los ojos fijos en su teléfono. Me preguntó si quería cenar fuera, como si no notara mi rostro pálido, mis manos frías, mi alma colgando de un hilo invisible. Acepté. No por ganas, sino por costumbre. Comimos en silencio. Él no notó nada. O tal vez sí, pero no le importó lo suficiente como para decir algo. Esa indiferencia, la misma que llevaba años erosionándome, dolió más que nunca. Era la confirmación de lo que ya sabía, que podía desaparecer frente a sus ojos y él ni siquiera lo notaría. Pasaron los días. Monótonos. Lentos. Pesados. Empecé a revisar las redes sociales de Daniel, buscando señales de que estaba bien, de que me pensaba, de que todo aquello no había sido solo un error de una noche. Pero no había nada. Solo fotos con amigos, sonrisas ensayadas, frases genéricas. Me sentía invisible, desechable. Y lo peor es que me odiaba por sentirme así. Odiaba el hueco que él había dejado, pero más aún odiaba el hecho de que ese hueco no fuera nuevo. Solo se había hecho más evidente. Ricardo, en un intento torpe de mostrarse atento, me preguntó una noche si estaba deprimida. Casi me reí. La ironía de que me lanzara esa pregunta después de años de completa desconexión era tan absurda que dolía. Le dije que solo estaba cansada. Él asintió y volvió a su programa de televisión. Y yo empecé a dormir dándole la espalda de nuevo. Como si nada hubiera pasado. Como si pudiera volver a la versión anterior de mí misma. Pero no podía. Porque ahora sabía cuán vacía estaba realmente. Y esa verdad, tan simple, tan brutal, ya no podía ignorarla. Daniel nunca regresó. Un día encontré su llave sobre la mesa de la entrada, sin nota, sin explicación. Solo la llave, como un punto final silencioso. Desde entonces, todo cambió sin cambiar nada. Ricardo siguió siendo el mismo hombre ausente. Yo, en apariencia, también era la misma mujer.
Pero dentro de mí algo se había roto, o tal vez algo había despertado. Ya no buscaba sus ojos en la cocina, ni esperaba mensajes que no llegarían. En cambio, comencé a mirarme a mí misma con una sinceridad cruda. Comprendí que mi traición no fue solo hacia Ricardo, sino hacia la mujer que dejé abandonada durante años, escondida detrás de rutinas y silencios. No me siento orgullosa, pero tampoco me condeno. Porque a veces, para volver a vivir, una tiene que tocar el fondo de su propia tristeza. Hoy camino más despacio, pero con más conciencia. Ya no espero que otro me vea, he aprendido a verme yo. La lealtad no siempre es hacia lo que prometimos, sino hacia lo que necesitamos para no desaparecer. Y a veces, la infidelidad no es el final de algo, sino el inicio silencioso de una vida que al fin empieza a ser nuestra.